Buenas tardes a todos ustedes y a los amigos de La Paradita. Yo creo que más que informaciones útiles, en esta ocasión lo que se presta es para hacer un tipo de reflexión sobre algunos aspectos de esa situación. Y me atrevo a pensar, o me atrevo a decir que lo mejor es diferenciar de entrada si ese es un tema o ese es un problema. Porque los temas a veces son pasajeros según la coyuntura y según va la misma dinámica de las cosas, van pasando de un lugar a otro, de la importancia. Pero los problemas son asuntos estructurales de la sociedad. Pero me parece que también el hecho de que más de la mitad de la población carcelaria del país esté bajo condiciones especiales, también es un drama humano. Ese es un problema muy complejo, porque tiene muchas causales. Lo primero que llama la atención es la cantidad de personas privadas de libertad que hay en los centros penitenciarios, que guarda una relación, casi siempre una proporción, con la población de un país. Aquí tenemos 25.000. Tenemos más o menos un poquito más de 25.000. Tiene que haber un poco más, porque esos datos nunca son tan precisos al día, sobre todo con la mecánica con que se determinan eso, porque lo que llegan, en lo que se digitan, en lo que se registran, puede ser, el número puede ser más. Ahora, sí, porque si calculamos la cantidad de provincias que hay aquí, y algunas provincias, como por ejemplo como La Vega, con Constanza tiene dos tribunales de primera instancia, porque en Constanza hay un tribunal de primera instancia. La cantidad de presos que cada uno de esos tribunales o de cada uno de esos destacamentos aporta a diario deben de ser grandes. El problema de que se dice cuánto aporta, pero aporta ¿qué? Aporta la sociedad dominicana, aporta cuáles sectores sociales. Los más pobres. Porque uno ve la noticia y dice hay tantos preventivos y hay tantos por regiones. En estos días está sobre el tapete un estudio que ha hecho el Defensor del Pueblo, magnífico estudio. Eso no quiere decir que no se pueda precisar más y buscar profundizar más en esa data que se ha extraído, porque a mí siempre me llama la atención la extracción social de los privados de libertad. ¿De dónde viene la mayoría? La mayoría, lamentablemente, viene de la marginalidad, que es uno de los problemas estructurales de nuestra sociedad más graves. Aquí vemos muchas políticas públicas para muchas cosas, pero con el debido respeto a las autoridades, a veces da la impresión de que están dirigidos a sectores de clase media, baja, alta, pero a la marginalidad la gente como que no le pone mucha atención y entiende que los problemas sociales que derivan en violaciones a las leyes penales, que a su vez da lugar a que haya mucha gente de esos sectores que vaya a las cárceles, la gente piensa que se resuelve a posteriori, como la teoría del tránquenlo. Y eso no lo resolvió el Código Procesal Penal, el tránquenlo. Ahí va. Es un problema que dicen los abogados. Me preguntaba el amigo Darío que si yo soy abogado. Una de las cosas que la gente, y ni siquiera muchos abogados entienden, es que la gente cree que las leyes resuelven los problemas sociales. Las leyes lo que hacen es regular situaciones sociales. Entonces, ese problema de resolver el problema de la delincuencia, como se dice, de la conducta socialmente desviada, resolverlo con medidas privativas de libertad, es como ponerle un analgésico a un dolor de cabeza causado por un aneurisma, porque la causal no se afecta. Yo te digo esto porque siempre ha habido teorías, y yo eso lo he discutido varias veces con el pastor y con Darío aquí. Hay teorías dentro de las ciencias penales
Sí, la pena no es, no te quita el delito. O sea, las penas que tú la pongas, tú por ejemplo dices, no, porque el feminicidio hay que darle 50 años, eso no va a eliminar el feminicidio. No. Que tú le pongas al tigre 50 años no va a eliminar el feminicidio. Que vamos a subirle la pena a los menores, tampoco va a hacer que los menores dejen de delinquir. Totalmente de acuerdo. O sea, entonces aquí nosotros nos vamos y los medios de comunicación se ponen locos con relación a, mire, ese menor que tiene 16 años es un hombre, hay que ponerle que puedan cumplir 20 años. El populismo penal, el tránquenlo. Pues yo te voy a decir algo. En los países donde existe pena de muerte, que es la sanción más fuerte, sí, no debiera existir ningún tipo de crimen que dé lugar a la aplicación de esa pena. Es más, yo voy a cometer un atrevimiento por la confianza con ustedes. Aquí, que se aplica pena de muerte, ustedes me dirán que es un absurdo. Aquí la aplica la policía. La policía la aplica, sin juicio. Si uno lee el trabajo magnífico de Diario Libre, que se llama Patrulla Letal, tú te vas a dar cuenta que aquí se aplica más pena de muerte que la que se aplica en las sociedades que tienen millones de personas. Ejecuciones sumarias. Y entonces es una pena de muerte que no es judicial y que está prohibida por la Constitución. Pero a mí me hubiera gustado que él hubiera hablado para que aterrizar el tema, entonces uno comenzar a buscar pero hay cosas, discúlpame, él habló de la marginalidad. Bueno, lo que pasa es que él habló de un informe que presentó el Defensor del Pueblo, que a mí me gustaría saber qué dice ese informe, para entonces uno comenzar yo tengo el resumen de ese informe. De ese informe, algunos datos que tengo o los datos que tiene, para poder identificar entonces las partes y entonces ir visualizando el tema. Sabemos que es la marginalidad, pero ¿cuál marginalidad? ¿Y qué pasa con esos sectores? ¿Y cuáles son los sectores? Si es solamente Katanga o solamente Simón Bolívar, Capotillo, o si también hay marginalidad en Piantini, marginalidad mental, y los otros presos que son millonarios, que hay que soltarlos. O sea, eso, porque se llama la composición social dominicana. Adelante. Mira, el informe, como yo te digo, es muy bueno, pero no quiere decir que abarque todo, al menos de lo que yo he tenido acceso a través de los medios, porque no conozco el informe en detalle. Del informe tú ves que tiene el dato de 25.630 privados de libertad, de los cuales 15.080 son presos preventivos, que ese es un problema dentro del problema. ¿Por qué tanta gente está preso preventivo? Incluso dice que son 10.000 en el viejo modelo y 5.000 en el nuevo modelo. Ok, pero el tema del preso sin condena es un problema. El problema del preso sin condena es un gravísimo problema en América Latina, porque tenemos esa cultura del tránquenlo, de que entender que el mejor y más efectivo mecanismo de control social es la privación de libertad. Pero la fábrica no se trabaja, no se maneja. Entonces, ¿qué pasa? Y vuelvo al tema de la marginalidad. Cuando se lleva a una persona que ha tenido un conflicto con la ley y se presenta ante un juez, uno dice, y no sin razón, que aquí, pese a que la prisión preventiva, según el Código Procesal Penal y la Constitución, debe ser una excepción, se ha convertido en una regla. Pero resulta también que cuando tú llevas a esa persona, casi siempre dicen no tener cédula. No sé si es cierto, a veces no es cierto, pero entonces ahí se configura uno de los problemas que genera una duda respecto a decir, ¿representa o no peligro de fuga? Tú no sabes quién es, tú no sabes dónde vive. Entonces, ¿cuál es la vía más fácil? Por un lado, ponerle una prisión preventiva que se le pone a casi todo el mundo. Después vienen las fallas estructurales del sistema, el seguimiento a los que están con prisiones preventivas, que en muchísimos casos están privados de libertad cuando ya ha transcurrido el tiempo máximo de la prisión preventiva. Segundo, a los que se le ponen garantías económicas que no se pueden pagar, porque hay gente que no tiene recursos. Hay mecanismos como los grilletes para tener otras alternativas, pero eso solamente puede tener acceso a eso la élite que puede pagarlo. Entonces, el problema de la prisión preventiva tiene una falacia. Aquí eso que decimos aquí que hay
15.080 presos preventivos. Es una falacia, porque a eso se le llama así, en un eufemismo que se inventaron aquí algunos sectores, aquellos que no han tenido nunca una condena, una sentencia condenatoria. Pero los que han sido condenados y han apelado, esa sentencia se anula, lo que quiere decir que sigue siendo preventivo. Entonces, a eso la suma. habría que aumentarle la suma. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, y lo dijo una vez un distinguido jurista que fuera fiscal del distrito, académico, que en el momento en que lo evaluaban para llegar a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, dijo que había una cultura dentro de los jueces de que por trancar no votan. Entonces, los mismos sectores que ahora se están rasgando las vestiduras hablando de este problema por el tema de que hay muchos que están enfermos, que hay muchos... son los primeros que hablan de mano dura. Y la mano dura significa, en el peor de los casos, ejecución extrajudicial. Y en el segundo de los casos, prisión, que se prolonga de manera ilegal, porque los mismos mecanismos de seguimiento a veces no son tan efectivos para que se le venció la prisión preventiva, la medida de coerción. Bueno, no es culpa de él, vamos a sacarlo. Pero cuando un juez, y aquí ocurrió algo, cuando comenzó el Código Procesal Penal, que tú decías que el Código iba a resolver eso. Te repito lo que te dije. Hay normas que no encajan dentro de una determinada cultura. Cuando se implementó el Código, una de las alternativas a la prisión preventiva como medida de coerción es el arresto domiciliario. En Santiago, un juez de la instrucción le aplicó esa medida de coerción a un imputado. Pero el código estaba nuevo, los actores no sabían qué hacer. El tipo se fue para el aeropuerto y se fue del país. Vino el escándalo y la Suprema Corte de Justicia sumariamente destituyó al juez. A partir de ahí, No hay juez que se atreva a hacer eso. porque el juez, en la forma más llana, es un ser humano que tiene amigos, que tiene hermanos, que tiene hijos, que tiene un empleo, que tiene que mantenerse, y nadie quiere caer en el escarnio del populismo penal, de que le caen los mismos medios que por época dicen y hablan de la solución del problema, le caen encima a los jueces, porque aquí se dan situaciones de que un caso gravísimo, un tipo que asesinó a la esposa o la compañera, violó a los hijos, y entonces un caso que está armado prácticamente, pero hay que ponerle 1 año de prisión preventiva como medida de coerción. Pero señor, pues es un caso que en 3 meses se puede resolver. ¿Cuántos casos se caen porque después que tiene una medida de coerción el fiscal no hace la investigación a tiempo para presentar una acusación? ¿Con qué cuentan los fiscales? ¿Qué equipo de apoyo para manejar ese volumen? Entonces, lo peor de todo es que aquí muy poca gente se atreve a plantear alternativas a la prisión como mecanismo de control social. Las multas en determinados sectores sociales son mucho más efectivos que a veces una prisión privativa de libertad. Pero en algunos países, por ejemplo, los delincuentes primarios no van presos, se les da una oportunidad, porque también es cierto, pese a todo lo que se dice, de que el estar en la cárcel tiene un efecto sobre la persona. ¿Cuál? El primero se llama, le dicen los tratadistas, el emprisionamiento, el aprender a vivir en la prisión. Y le pierde el miedo. Alguien citaba en estos días una frase de Pedro Enrique Ureña, donde planteaba, de don Pedro Enrique Ureña, donde planteaba que Pedro Enrique Ureña planteaba que no representaba, meter a alguien preso no representaba un castigo, sino una oportunidad para reivindicar su vida, para reorientar su vida. Esa es Eso es algo poético. Esa es la teoría poética, porque es un castigo. La privación de libertad, yo creo que la maldad humana, el sumum de la creatividad de la maldad humana fue inventarse la privación de libertad, aunque esté en una suite de un hotel 5 estrellas. Ricardo, lo vivimos con la pandemia. Pero claro. Nosotros vivimos con la pandemia. Los primeros días de la pandemia, que el toque de queda era
que tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, ¿Qué hago? pero te voy a decir otra Pero cosa. tú tenías televisión, Tú tú, sabes tenías otra- aire acondicionado pero- y tenías Netflix. Pero te digo otra cosa. Dentro de esas alternativas a las medidas de coerción, hay una que al que se le aplican dice, pero qué bien, y alguna gente hasta protesta porque se le aplican. Prisión domiciliaria. El que Pero está, yo- óyeme, yo- yo escúchame, no quiero- Darío, yo no quiero escúchame, pasar la- óyeme, yo ¿tú no sabes quiero- lo que es la prisión domiciliaria? Preso en donde tú eres un rey. La privación de libertad en tu casa es mucho más impactante psicológicamente que cuando tú estás donde tú sabes que ahí todo el mundo es preso. Porque tú en tu casa te sientes que ese es tu reino, Sí. tú puedes hacer salir, pero no puedes salir de la puerta. Entonces, es un problema psicológico torturante, no es tan sencillo. Entonces, la prisión preventiva no es disuasión, no mejora la calidad del sujeto y tampoco el tipo se siente ya comprometido con que ya va Es que a no, cumplir. es que no, es que eso, la Constitución dice y las normas dicen que la razón de ser de la privación de libertad, no solo la prisión preventiva es en lo que transcurre el proceso, algunas etapas del proceso. La razón de ser es procurar la rehabilitación con miras a la reinserción social. El individuo que tiene una conducta socialmente desviada, tiene un conflicto con la ley penal, se le lleva a un tribunal, se le aplica una sanción y se manda, pero a que se rehabilite, pero a recibir un castigo. Pero la rehabilitación implica tratamiento individualizado, personalizado, y más aún, en el supuesto de que funcionara, que no sea el tratamiento, la expresión de la expresión de trato y miento. La reinserción no depende ni del tratamiento penitenciario, ni del arrepentimiento, depende del entorno. que Algo lo muy recibe. rápido, trato y miento. Trato y miento. Porque dicho corrido pareciera otra cosa. Pero Trato Feli y bien. yo hemos discutido muchas veces, hemos durado horas muertas discutiendo. El asunto de que Feli me dice, hay que llevarlo donde el psiquiatra y el psicólogo. Yo le dije, sí, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Y después de ahí entonces lo llevamos a la Victoria y abrimos la puerta grande y lo soltamos ahí. Sí, todo eso, Y ya. pero todo eso es a posteriori. Ajá. El problema está Ajá. que los profesionales de la conducta, los criminólogos penitenciaristas, dicen, y eso está muy estudiado, de que hay etapas en el proceso de desviación social de la conducta. En una primera etapa, el asunto se puede manejar para tratar de que no se pase a las otras. Son episodios coyunturales. Ahora, cuando por la frecuencia o por la magnitud esos episodios coyunturales pasan a ser estructurales de la personalidad del individuo, eso no echa para atrás. ¿Cómo determinar en un momento determinado si el tipo quería hacerlo o si lo hizo fue porque las circunstancias en el momento provocaron que lo hiciera? Bueno, ya eso es otra cosa, ya eso es en el plano del juicio, en el plano del juicio, que una cosa es que muchos abogados no entienden, y los que no son abogados tampoco. Eso es una verdad judicial, no necesariamente la verdad. En el juicio se demuestra, tú puedes establecer, pero eso es aproximado, porque en definitiva, en la psiquis del individuo, no hay forma de que penetre, por más. Tú puedes tener un parámetro y tener una idea y partir de que en un contexto, bueno, aquí se puede determinar esto y atenuar la sanción. Pero en definitiva las sanciones no, y la privación de libertad no regenera a O sea, nadie. eso, lo que tú quieres decir es que pela no arregla muchacho. No. Ahora. Pela no arregla tú sabes muchacho. tú sabes lo que puede, lo que sí debe ser. Que el buen ejemplo evite que se dañe. El asunto está en enfocarlo desde la perspectiva a priori, de evitar que la gente se dañe, ¿eh? No arreglarlo con esas medidas, porque el que se dañó, Entonces el que salió del closet no vuelve, ¿eh? uno puede concluir señalando que el problema descansa en el hecho de que mucha gente en pueblos, en países pobres, vive al margen del desarrollo, del progreso, y eso lo lleva a esas inconductas. No, ese es un factor, porque para tampoco que es eso- que todo el que vive en esa situación. No, por ejemplo, Estados Unidos, yo te voy a explicar, porque
la Pero hay en otros sectores marginalidad también. es peor. Yo voy a ponerte el caso. Estados Unidos, los negros apenas son el 20% de la sociedad norteamericana. O sea, estamos hablando de un país de 300 millones de habitantes y 30 millones de negros, 10 millones. Los latinos ya son más. Hay casi 40 millones de latinos, o sea que hay 60 millones, 65 millones de minoría en Estados Unidos. Pero sucede que en las cárceles son el 70. Sí. 70, o sea, en la sociedad la minoría es apenas un 20% de la población norteamericana, Sí. pero en las cárceles son más del 50. Y el Mira sistema, porque son marginales. y el sistema penal, ¿cómo está integrado? ¿Cuál es la participación de las minorías como actores del sistema? Porque hay una cultura de discriminación. De discriminación Entonces, completa. todo está ahí. Se margina, se utiliza para lo que sea y cuando da problemas lo segrego. Y aquí no hay marginalidad. O de económica, Darío. Pero- perdón. El sistema desde el punto de vista de la Judicial. justicia. Bueno, judicial. mira, no Aquí aparece en no- este aquí no hay informe. discriminación. En este informe no aparece, pero sería bueno saber. Por supuesto que hay discriminación. Claro Porque que hay la discriminación. y más grave que la que hay en Estados Unidos. Claro, en todas partes. La cantidad de gente que no va en la guagua porque no tiene 50 pesos, 200 pesos para que lo monten en la guagua. No, pero Eso hay- es discriminación. no, pero hay otra cosa. Pero hay más discriminación en la gente que se para a escuchar a esos marginados. No, pero yo te voy a decir una cosa, el Las ejemplo, dos cosas. el ejemplo de la guagua. Ajá. Hay mucha gente que tiene unos 50 pesos y no se monta porque no se monta en guagua, para no coincidir con la gente. Efectivo, con la marginalidad. Exactamente. Pero entonces dejamos que los problemas crezcan y que se vayan de la mano. Y a posteriori tenemos el caso Bukele. Mucha gente aplaude a Bukele, pero ese es un esquema sostenible. No, eso no es sostenible. Yo lo he No dicho- es sostenible. Yo lo he dicho varias veces. No. Es un porque sistema que lo va a sostener y por ese sistema él va a caer preso. Pero claro. Él va a caer preso. Yo no sé si él va a caer preso, pero el sistema se va a desmoronar un día porque tú no puedes en el tiempo segregar a toda esa gente. Pero yo me pregunto, yo no digo que no se sancione al que tiene una conducta que en conflicto con la ley, pero que como una operación de pinza, el Estado, y cuando yo digo el Estado, voy más allá del gobierno, todos los sectores de la sociedad deben poner atención a las causas que generan esa conducta en todos los sectores para ver en qué medida reducimos la operatividad de la fábrica que genera todas esas conductas contrarias a la ley. Porque el remedio, vuelvo y repito, no es ponerle un poquito de metiolé y sulfatiazol que le ponían a la gente que tenía una llaga. No, es ver por qué se produjo la llaga. Ricardo, el asunto de las sociedades nuestras y la composición social nuestra de América Latina es que yo con 500 millones de pesos resuelvo problemas fundamentales en Capotillo y Simón Bolívar. Pero con 500 millones se lo doy a 3 empresarios y no alcanzan. Sí. Sí. Entonces, Sí, no, te entiendo, tú tomas, te entiendo tú tienes perfecto. tú tienes que escribir entonces nuevamente las clases sociales y la composición social. Entonces tú dices, pero bueno, es que yo no voy a corregir aquello. Yo tengo allí, en La Victoria, un recinto que fue construido para 500 personas, como mucho. 800 personas, Como tiene mucho. 7,000. No, como mucho para 500, 600. Y ahora tiene 8.500, tiene un barrio entero ahí. Pero tú tienes una cárcel allí, otra recinto, hecho, costó 9.000 millones de pesos, y los que lo construyeron y los que cometieron la corrupción están sueltos. Y los otros que están esperando justicia, la otra justicia, porque están cometiendo una injusticia, teniéndolo ahí, habiendo invertido, ahora es que tienen que esperar que busquen 4.500 millones más para restablecerla. Mientras tanto, hay que cambiar la dotación completa porque ahí es un negocio que produce 10 millones de pesos mensuales. ¿A dónde que vamos a llegar? Yo iba a decir otra cosa, era. Adelante. Tú estás diciendo la verdad, eso tú estás hablando, ok, se gastaron cuántos millones y hasta ahora no se le ha sacado ningún provecho. Si se pudiera llamar provecho, eliminar el hacinamiento mayúsculo, ok, pero ninguna sociedad, ok, cuando tú vienes a ver al poco tiempo, mira, yo fui subdirector de prisiones en el momento en que estuvo el proceso, inició el proceso del nuevo modelo penitenciario. Muchas de esas cárceles reformadas, cuando las inaugurábamos, estaban llenas. En
5 o 6 días más ya estamos rebasadas. Rebosada. Entonces, el problema no está, y a mí me tocó decir eso en un taller en el que me invitaron la tarde antes a comentar una ponencia del gurú del derecho penal y de la criminología de Latinoamérica, y quizás del mundo, de Eugenio Raúl Zaffaroni, el argentino, que fuera presidente de la Corte en Argentina y de la Corte Interamericana de Desarrollo, de Derechos Humanos. ¿Ya estuvo preso alguna vez? No, pero espérate. A mí me tocó comentar, él es una eminencia. Sí. Entonces, ¿qué se decía? Óyeme, ninguna sociedad puede construir tantas cárceles y tantas celdas al ritmo en que se produce la violación de las leyes. El asunto no está en que tengamos más cárceles, sino que tengamos menos presos. Ahora, Incluso yo te digo, yo siempre he tenido la impresión de que lo que yo dije ahí, a los pocos días ya yo no trabajaba ahí. Y él me dijo, óigame, y yo dije, mire, porque aquí en eso tiene que ver el gobierno, las escuelas, las iglesias, los empresarios, todo el mundo, la sociedad completa. Entonces yo le dije, mire, usted sabe lo que yo estoy de acuerdo, porque hay que hacer todo esto. Yo estoy de acuerdo, porque tenemos una deuda social acumulada, pero estamos haciendo jaula de oro. Y uno dijo, ¿cómo que jaula de oro? Así me interrumpió, explíqueme eso. Y yo le digo una canción que yo oía cuando un muchacho, que una jaula de oro, donde metía una calante, pero básicamente es una canción que escribió un amigo, que es un gran artista dominicano, que dice que una jaula de oro hay de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro que como quiera es prisión. Entonces, la sociedad le tiene miedo a eliminar el número de la producción de presos. Aquí hay mucha gente que no debiera estar preso. Y tiene los jueces y los fiscales tienen a mano la posibilidad de reducir esa cantidad de gente a los cuales se le está violando. En la etapa del remedio posterior. Sí. En la etapa de remedio posterior. Porque ahora ellos son los que menos tienen. Ahora se está hablando de instituciones que están pretendiendo llevarnos a la Corte Internacional por el tratamiento inhumano y cruel, salvaje que se le da a los... Eso es negocio, además de eso. Pero... Son ONG que facturan para esa vaina. Sí, pero resulta... De enero a marzo. Ok, por ejemplo, tú dices, mira, hay mucha gente enferma que se pudiera hacer un estudio. Mira, ¿cuánto tiene la prisión preventiva ya, la medida de coerción vencida? Se pudiera sacar. ¿Cuántos están por fianza que no la pueden pagar? Pero cuando tú vienes a ver, eso va a ser un porcentaje de, si fuera 1,000, 2,000 gente, como quiera, sería fabuloso. Mucho. Pero el problema sigue en pie. ¿Por qué no hacemos estudios criminológicos? Es más, el Ministerio Público no tiene un departamento de estudios criminológicos para determinar en qué momento la gente comienza a desviarse socialmente en todos los sectores sociales, a ver si le buscamos alternativas para que se produzcan menos conductas contrarias a la ley. No van a desaparecer. No, nunca, en ninguna sociedad. Cuando aparezcan, ¿qué alternativas les damos? ¿Qué alternativas les damos a los que están presos, a los que están privados de libertad, para decirlo de manera más bonita, para que con algún tipo de labor descuenten días de sus penas privativas de libertad? Pero nosotros tenemos una cultura que si no le meten 30 años, la víctima no está satisfecha cuando matan a alguien. Y se ponen de moda. Una época eran los problemas políticos, ahora el narcotráfico. Gravísimo. Pero yo te voy a decir una cosa, matar a una gente, yo creo que es más grave que vender droga, Sí, con todo lo grave que es. Evidentemente. Entonces, pero hay que tener valor. Ahora hay una juez que se está quejando de un acoso porque ha dado unas medidas dentro de sus prerrogativas a favor de determinados imputados y le tienen un asedio. Entonces, también hay que entenderlo. Tenemos toda una maquinaria. Yo recuerdo, Ricardo, ojalá tú hagas memoria, yo recuerdo la carta de renuncia de la jueza Carmen Inbel Brugal. Mi amiga, compañera de universidad. Cuando Carmen Inbel Brugal renunció a la judicatura, lo dijo, yo no puedo seguir como juez teniendo que, si no coincide el fallo mío con lo que, como juez de instrucción, a lo que la DNCD, una institución clara como era la DNCD en su momento, y nunca ha cambiado en ese sentido,
Entonces me acusan de ser una jueza venal. Entonces yo no puedo, mi carrera y mi vida, tenerla sujeta a que eso sea lo que me juzguen. Pero yo te voy a ir un poco más atrás. Cuando Carmen era fiscal, ayudante fiscal. Lo que ya le hizo a Américo Espinal Güell. No. El fiscal fue compañero de nosotros en la universidad, Alfredo Balcácer Vega. Sí. Llevaron un tipo a un habeas corpus y él dijo que él había dado esas declaraciones, pero que lo estaban acusando porque lo habían torturado. Le habían apretado los testículos con un alicate. Y Carmen le dijo: ¿usted está seguro de lo que usted me está diciendo? Usted me puede dar una muestra de que a usted lo torturaron. Bien. Y le dijo: claro, yo tengo la nalga y la espalda, bájese los pantalones. Se bajó los pantalones y Carmen dictaminó que se pusiera en libertad. ¿Qué pasó con Carmen? Carmen tuvo que salir de la fiscalía porque tuvo un encontronazo con el fiscal, porque el fiscal entendía que el fiscal titular, de que el rol de un ministerio público es perseguir, que se quede preso, perseguir una acusación. Carmen, siendo Carmen, hizo lo que le correspondía, pero Carmen también tiene una resiedumbre moral, pero también quizás Carmen en ese momento no dependía de eso para venir a comer, que también hay que ver eso, en los jueces y los fiscales, tú lo llevas a la mínima expresión, son empleados públicos que tienen hijos en la escuela, en la universidad, que hay que pagar la casa, que hay que cuidar el empleo, por trancar no votan. Sí, no, yo recuerdo que yo escuché a un juez de instrucción decir en un lugar, dice, óyeme, que lo descarguen en primera instancia. En las cortes. Me dijo que lo descarguen allá. Eso también. ¿Cuál es su valoración de la Fiscalía Independiente, como lo puso el presidente de que lo juramentó? Bueno, mira. ¿Por qué? Por lo siguiente, yo digo, porque hay momentos en que, bueno, ya año y medio, 18 meses, 20 meses, y ahora no, ahora póngamele un grillete ahí en el pie. Bueno, pero yo te puedo dar una valoración al margen de esos casos. Adelante. Al margen de esos casos. Ajá. Yo creo que el Ministerio Público lo que tiene que ser es objetivo. Lo de la independencia, eso es relativo. Porque yo te pregunto, ¿hay actualmente unos fiscales al máximo nivel que en sí mismo no cogen directrices, o hay un Ministerio Público independiente? Yo no sé. Entonces, yo soy partidario, que eso es un error que tiene este librito de la Constitución, que dice, por ejemplo, que el Ministerio Público es el jefe de la política criminal. La política criminal no es responsabilidad del Estado. Y la política criminal tienen que ejercerla todos los órganos en conjunto. Entonces, solo la puede coordinar el presidente de la República. El Ministerio Público puede dirigir la política de persecución y debe hacerlo objetivamente. ¿Y quién es el control de esa objetividad? El juez de la instrucción y el juez de fondo. Pero lo de la independencia, eso es muy relativo. ¿Cuántos dictámenes han producido Ministerio Público en un tribunal diciendo que el preso o el individuo no ha cometido los hechos? Yo creo que aquí nunca... Es una responsabilidad que tiene, porque el fiscal tiene las dos obligaciones: presentar los atributos de cargo y los de descargo. Exacto, o sea, ¿cuántas veces se produce? Pero la cultura pesa más. Yo quiero mucho el Ministerio Público, yo fui procurador general adjunto para el Tribunal Constitucional, pero fiscal al fin y al cabo. Se presentó una acción directa que el mismo abogado que la llevaba me dijo: óigame, yo no pensé, lo menos que yo me pude esperar que usted iba a salir con esa vaina. ¿Cuál? Que yo dije que había que declarar inconstitucional un decreto de Leonel Fernández, el que me había designado, que había declarado de utilidad pública unos terrenos que a su vez habían sido objeto de una declaratoria de inconstitucionalidad. O sea, todo el mundo me dijo: te va a joder, te van a votar. ¿Cómo tú decías eso? Digo, bueno, al fin y al cabo, porque la gente tiene que tener la seguridad de que los cargos son transitorios y que usted debe actuar conforme a una cuestión que a veces se utiliza de forma maniquea: ética. ¿Y qué actuar conforme a la ética? Tener una definición lo más aproximada posible a
la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y escoger lo correcto. Entonces, eso es un problema ético. Los fiscales, es más, hay muchos fiscales que tienen elementos a descargo y no lo presentan, que lo esconden. Eso no se puede poner bravo a nadie, porque eso es una verdad, porque prima la cultura de que por trancar no votan.